Hola jóvenes, yo soy el pastor Daniel de la Iglesia Bautista de la Fe en las Islas Galápagos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir algo con ustedes y espero que Dios me use en este tiempo para que Dios pueda hablar a tu corazón con su palabra. Estuve orando acerca de qué enseñarles por este medio y creo que Dios puso algo en mi corazón, pues quizás has visto en las noticias en mi país nativo de los Estados Unidos ocurrió un hecho horrible donde una policía hizo algo mal y mató a un ciudadano. Y eso ha resultado muy serio y muy triste. Y es una oportunidad para la iglesia para responder de una manera de acuerdo a lo que Dios querrá que hagamos. Y por eso me hizo pensar en eso. Y el domingo compartí este mensaje con mi iglesia y lo voy a compartir contigo debido a lo que está pasando en nuestro mundo ahora. Y espero que Dios lo use en tu vida. Debido a lo que está pasando, pues, en mi país nativo, esta situación me causó pensar en cómo jóvenes tenemos que quizás enfrentar estas preguntas de cómo responder a esto. Y el título que yo di a este mensaje el domingo fue esto. Era una pregunta. ¿Existe el prejuicio racial en la iglesia? ¿Existe el prejuicio racial en la iglesia? Ahora, quizás esa frase en español no se usa mucho. Quizás prejuicio has escuchado y racismo. Por eso, cuando busqué las definiciones y combinamos realmente esta idea, que en inglés es una idea prejuicio racial, básicamente es el hecho de mirar mal a alguien, a juzgar, o si puedo decirlo así, prejuzgar a alguien debido simplemente a su color de piel, a un idioma que hable, a su estatus social o económica. Básicamente, por decirlo así, si vemos un moreno, decimos todos los morenos son así. Si vemos a un mexicano, decimos todos los mexicanos son así. Si vemos un gringo, decimos, es gringo, por eso es así. Y nosotros quizás decidimos acerca de alguien antes de conocerlos y afecta cómo tratamos a ellos, y normalmente eso es tratarlos con hostilidad. Y por eso quería responder a esa pregunta, si existe el prejuicio racial en la iglesia de Dios. Y ya te voy a responder a la pregunta y yo te digo, sí existe. ¿Y por qué existe? Porque somos humanos. Somos humanos que Dios, quizás si somos hijos de Dios, nos ha redimido, somos nueva criatura en Él, pero la santificación es un proceso en nuestra vida y por eso tenemos que aprender, Romanos 12, renovar nuestra mente, ver las cosas como Dios ve las situaciones y responder adecuadamente a eso. Y por eso, eso me lleva al ejemplo de Santiago capítulo 2, yo tengo aquí en la pantalla para ustedes, Santiago 2 y versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si lees ese capítulo, Santiago está hablando aquí y dice, si entra alguien a la iglesia que está vestido bien, podríamos relatarlo básicamente, ¿qué sería para unos jóvenes en el culto de jóvenes? Quizás si tienes eso, podríamos decir que entra alguien que huele bien, que quizás maneja un lindo carro, tiene dinero y es alguien popular y todos los jóvenes en el colegio quieren ser amigos de esta persona. Y de ahí quizás piensa en un barrio pobre, quizás en Cuernavaca. Piensa en un barrio quizás que es conocido, no sé, me imagino en todos los pueblos normalmente hay lugares conocidos por quizás drogas, hasta prostitución, barrios que muchos ni entrarían. Y
Piensa que un joven visita tu culto de jóvenes de esa área, porque está buscando de Dios. Y él entra y nadie le saluda. Si alguien le saluda, no es que le hace sentir bienvenido, es como que hola y le saluda, le da la mano, gracias por venir, y de ahí se van y se junta con los amigos. Pero entra ese otro chico que quizás viene de un barrio ya más rico y estaciona su carro ahí y las chicas pues ven y él es guapo y huele bien y quizás lo que sea atractivo y pues todo el mundo agrupa alrededor de él y a él todo el mundo quiere estar con él y hablándole, pero no realmente por quién es, simplemente debido a qué tiene. Y el otro que es pobre, no le prestamos mucha atención. Eso es lo que Santiago está hablando aquí, básicamente en resumen, en Santiago capítulo 2. Y por eso él dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Quizás esa frase acepción de personas te suena raro. ¿Qué significa? Tiene que ver con la parcialidad. Es esto del prejuicio. Y ahora lo que estamos enfrentando en los Estados Unidos, lo que yo quiero enseñar y que reconozcamos es que existe en cada país. Yo estuve en México sirviendo con un misionero por un tiempo y él me contó, me dice, hay pueblos aquí en la montaña donde fuimos para servir, a ese pueblo al pie de la montaña y de ahí donde estaba él a media hora, quizás una hora, era otro pueblo donde estaba él más grande. Y por eso este misionero me contó, me dice, pues la gente no quiere que sus hijos se mezclan en matrimonio. Los de la montaña, los del pie de la montaña o peor en el pueblo grande, los ven como tontos. No son educados, son unos pobres y no quieren que sus hijos se casen con mujeres de ahí. También los de la montaña no quiere que sus hijos se mezclen. En Ecuador diríamos quizás con un pelucón, es alguien de mucho dinero. Y por eso dirían, no, es que son no sé los términos de México, no, pero son una gente con mucho orgullo, son egoístas, son creídos y por eso no querían que sus hijos se mezclan con ellos. Por eso existe en todos los pueblos. Creo que hay un pueblo de gente más indígena. En México se llama los huicholes, creo que se llama. En Ecuador tenemos los indígenas que se llaman los quichuas. Y lo que yo tengo que ayudar a mi iglesia es que en Cristo somos uno. Por eso los quichuas, los indígenas y los mestizos, los que son la mayoría, pues debe haber solo una iglesia. Ahora, los quichuas tienen su propio idioma y si quieren tener un culto en su idioma, no hay problema con eso. Pero muchas veces, hasta en mi iglesia he escuchado insultos que quizás realmente ellos pensaron no son insultos. Es verdad, pastor, pero te cuento, te doy un ejemplo de los Estados Unidos. Imagínate si tú vas a los Estados Unidos por primera vez y escuchas a alguien de piel blanco y hacen un comentario así como que todos esos mexicanos son así. Es parte de la razón que tenemos mucha polémica en nuestro político ahora, ¿no? Por comentarios que se han dicho. Muchos se enojaron con Trump. ¿Por qué? Porque ellos tomaron una frase que él dijo y dijeron que él dice que todos los mexicanos son pandilleros, violadores. Sabemos que eso no es verdad, de que no todos los mexicanos son así. Mi esposa es mexicana.
Ah, ahora, no voy a evaluar y entrar en política de Trump. Simplemente estoy diciendo, veas lo peligroso que puede ser el prejuicio racial. Y por eso para un cristiano, nuestra fe no debe tener acepción de personas de acuerdo a cuántas posesiones tiene, qué idioma habla o incluso el color de su piel. Y déjame decirte, si todavía estás como que, bueno, pastor, yo no soy racista. No dije que eres racista, pero todos, incluso a mí mismo, luchamos con esto. Hay una lucha interna. Te voy a dar unos ejemplos de la Biblia. Hay un profeta de Dios que vemos en la Biblia. Profeta de Dios. Podrías pensar en un pastor, un evangelista que quizás es tu favorito. No significa que él es libre de esta lucha interna. ¿Por qué? Vemos en la vida de Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 1 a 2 aquí, vemos algo interesante. Pero Jonás, ¿qué dice aquí? Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás aquí al final del libro? Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué está enojado Jonás aquí? ¿Por qué está enojado? Porque Dios decidió perdonar al pueblo de Nínive cuando se arrepintieron, cuando Jonás mismo les predicó la palabra. Pero si estudiamos la historia, vemos que los del pueblo de Nínive eran los enemigos de Israel. Muchas veces les trataba mal. Y por eso vemos aquí que el profeta de Dios obedece a Dios en predicarles la palabra, pero aún piensa así. Piensa si un misionero americano llega a México, predica la palabra como debe, gente son salvos, pero de ahí regresa a la casa y se queja a su esposa, y si viene amigos de los Estados Unidos diciendo, esta gente, estos mexicanos, ya me tienen, yo estoy harto, ya me tienen hasta acá. Eso sería horrible, ¿no? Eso es lo que pasó aquí. Por eso un hombre de Dios no es exento a eso. Solo porque servimos a Dios no somos exentos de eso. También llegamos aquí a Juan 4:9. Los contemporáneos de Jesús no estaban libres de esto. Mira aquí. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Jesús está ahí en el pozo donde está la mujer y le pide a esta mujer un poquito de agua. Y le dice, ¿cómo que me hablas? ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eso es algo que no se hace. Piensa, no sé, quizás para tu familia, para tu comunidad, quizás hay gente con quien ustedes no se mezclan, no se hablan. Quizás porque solo eres de diferente barrio. Eso no se hace, pastor. No es así para el cristiano. Aquí llegamos a Juan 8:48 y vemos que los fariseos o los líderes religiosos quienes eran acá usaban como insultos a Jesucristo, insultos diríamos raciales. Mira acá, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esto de ser samaritano era equivalente básicamente que tenía demonio. Quizás son dos frases diferentes aquí, pero lo juntaron bien, ¿no? Y por eso lo que yo acabo de decir, como dar como ejemplo, podemos verlo en la vida real. Muchos se enojaron con el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por los comentarios que hizo. Ahora, ¿puedes verlo en la vida real? Me pregunto, ¿puedes verlo en la iglesia? Yo a veces lo he visto en la iglesia. Yo tengo unos amigos aquí en los Estados Unidos que son hispanos.
Uno es salvadoreño, era miembro de la pandilla MS-13 o tiene otro nombre de las salvatruchas. Él era un líder y se convirtió a Cristo. Pero cuando él no asistió a la iglesia por un rato y yo dije, bueno, si quizás la iglesia donde él está, fue el pastor mismo quien le predicó de la salvación, pero si ellos no se sienten cómodos, quizás les recomiendo otra iglesia para ver si ahí se involucran y Dios obra en su vida. Por eso empecé a pensar y conversar con mi esposa estando en Ecuador. Y le dije, honestamente, no creo que ninguno de mis amigos en las iglesias son racistas, pero dudo que le puedo recomendar que visita una de las iglesias que conozco y que le dejan entrar, le saludan, pero que se siente bienvenido, acogido, involucrado, lo dudo. Porque si entra, pues él tiene todo tatuaje y no se ve como alguien normalmente que va a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Jesús vino para todos. Y vino para él. Y por eso piensa, examina tu corazón ahora. No digo que eres así. Yo digo simplemente, todos, no importa si sirves en la iglesia, todos podemos luchar con esto. Por eso pregúntale a Dios, examina mi corazón, como dice el salmista. Y si encuentras algo de lo que el pastor está explicando, ayúdame a corregir eso. La próxima vez que veo a alguien entrar, quizás que es del barrio pobre, quizás que no es alguien que normalmente viene a la iglesia, chicas, si alguien entra y no es vestido como tú piensas que una chica debe vestirse para agradar a Dios, ¿vas a hablar de ella o vas a hacerla sentir bienvenida? A veces aceptamos a la gente cuando no conocemos su pecado. Todo es oculto, todo tranquilo. Pero si llegamos a conocer que alguien es pecador y todos lo somos, a veces lo tratamos diferente. Prejuicio viene en varias maneras. E incluso debido a la situación actual en mi país nativo, diríamos racial, debido al color de piel de alguien. O quizás el idioma que habla. Por eso, pensando en eso, para un cristiano, si un cristiano sabe acerca de la verdad, acerca de las razas, lo que Dios enseña acerca de las razas, si uno sabe esta verdad, te va a ayudar muchísimo. Bien, por eso, ¿qué dice la Biblia? Vemos aquí en Hechos 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué dice primera parte aquí? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos somos seres humanos, hermanos. Tenemos el mismo ancestro, Adán y Eva. El color de piel se debe a una química en nuestro cuerpo. Nada más. Por eso, si conoces la verdad acerca de las razas, que solo hay una raza, la raza humana, tenga cuidado con usar esa palabra de razas como que, porque en la Biblia solo hay una raza, la raza humana. Y cuando llegamos a entender eso como cristiano, podemos ver a otro que no es como yo y tratarlo simplemente como hermano de ser humano. Y de ahí, ojalá, por medio de enseñarle el amor de Cristo, se convertirá
en hermano espiritual. Por eso, en conclusión, debemos ver a la gente como Jesús los ve y no excluirlos debido a la cantidad de posesiones que tiene, su estatus económico o social, o de ahí lo que llega a ser más grave, el color de su piel o el idioma que hablen. Por eso, quiero que recuerdas lo que voy a decir ahora mismo. Aquí se resume todo. El cristianismo no debe reflejar la cultura actual, la situación actual, cómo se trata todo el mundo entre sí. En la iglesia, para un cristiano, con otra gente, fuera de la iglesia, el cristianismo no debe reflejar la cultura actual, debe reflejar a Jesús. El cristianismo no debe reflejar la cultura o la situación actual, debe reflejar a Jesús. Cuando la gente ve a ti, deben ver el amor de Dios obrando por medio de ti hacia ellos. Porque muchas veces antes de leer una Biblia escrita o impresa, van a leer el libro de tu vida. Y esperamos que Cristo obrando en ti, el Espíritu Santo morando en ti, si eres un hijo de Dios, y eso es clave. Necesitas conocer si has recibido el perdón y la salvación de Dios. Es simple saber si uno va al cielo o no, porque no depende de mi asistencia a la iglesia, no depende de cuántas obras buenas puedo hacer, no depende de qué barrio vengo, depende si he confiado a Jesucristo para mi salvación y perdón de pecados. Y si no estás seguro de eso, habla con tu pastor o tu pastor de jóvenes. Pero de ahí, si tengo el Espíritu Santo, cuando la gente me ven a mí, van a ver un ser humano que no es perfecto. Pero ojalá vean a alguien que Dios, el amor de Dios, obre por medio de mí y llegue hacia ellos. El cristianismo no debe reflejar la situación o la cultura actual. Debe reflejar a Jesús. Si tienes más preguntas, si está bien con tu pastor de jóvenes, puedes escribirme. Igual hable con tu pastor primero siempre, y espero que Dios ha usado esto en tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias.